Bienvenidos, estamos en el 5º encuentro RAD de investigación formativa en diseño y decidimos hacer este panel que es a la vez un podcast sobre cómo reflexionamos en la investigación en diseño. La idea es que tenemos acá unos invitados de lujo que se van a presentar a sí mismos y después vamos a hacer una charla y después les vamos a dar los micrófonos a la audiencia para que tengamos una conversación. Y me encanta que no somos un montón, pero somos lo suficientes para tener una conversación jugosa. Parte de las instrucciones que teníamos es que nos podemos interrumpir y nos podemos preguntar entre nosotros y queremos que eso suceda porque eso quiere decir, por lo menos en nuestras culturas, si nos interrumpimos, quiere decir que estamos apasionados y queremos hablar con muchas ganas sobre esto. Entonces, está todo bien, no pasa nada. ¿Qué más les puedo contar? Que acá tengo a mi copiloto y que por él es que hacemos este panel, porque parte de hacer un panel acá era usar y entender cuáles pueden ser las posibilidades del podcast en la investigación. Entonces, las preguntas más sofisticadas y profundas son de Edgar. ¿Querés presentarte? Muy bien. Mi nombre es Edgar Rincón, soy diseñador también, pero tengo una fascinación particular por la reflexión cuando diseñamos y saber cómo eso nos transforma, cómo esos diálogos que tenemos con nosotros mismos tienen ese poder de transformarnos. Y bueno, esa es la idea de saberlo desde la perspectiva de ustedes y pues de quienes nos acompañan aquí. Y los diálogos con los otros también te transforman, ¿no? Claro, por supuesto. Cuando somos colectivos también nos transformamos, ¿no? Mi nombre es Mariana Salgado. Mi nombre es Edgar Rincón. Y esto es Diseño y Diáspora. ¿Se quieren presentar? Buenas tardes para todos. Mi nombre es Lina María Ortiz. Soy la decana de la Facultad de Producción y Diseño de la Institución Universitaria Pascual Bravo. Soy diseñadora de modas, especialista en intervención creativa y magíster en neuropsicología y educación. Buenísimo, bienvenida. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Mónica Laverde. Yo soy la jefe de carrera de diseño de modas en colegiatura. Soy diseñadora de modas también. Especialista en diseño estratégico e innovación y magíster en comportamiento del consumidor. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Alejandro López, soy docente acá en la institución en el Pascual Bravo. Soy diseñador visual, magíster en diseño y creación interactiva e investigador. Como vieron, estudiaron mucho, investigaron mucho. Entonces, ahora queremos que de todo lo que hicieron elijan un proyecto de investigación en diseño, si es posible, para que podamos como hablar de la reflexión que sucedió. Pero primero tenemos que entender de qué se trata ese proyecto. Bueno, más que un proyecto ligado, pues yo digamos que tengo un rol en este momento administrativo, no un rol de docente investigadora, pero tuve la oportunidad de liderar un proyecto que hoy nos impulsa a seguir construyendo comunidad reflexiva alrededor del diseño. Reunimos un grupo de personas para tocar el tema sobre la democratización de las industrias creativas y culturales y cómo eso se consolida, digamos que para declarar un espacio de reflexión como lo es una escuela. Dentro de la institución universitaria Pascual Bravo, entonces decidimos formar la democratización de las industrias creativas a través de la Escuela Pública de Diseño. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que podemos acercar el conocimiento del diseño a todos. ¿Pero eso se hace a través de los estudiantes o ustedes están ofreciendo como también educación a los industriales? No es un espacio formativo, es un espacio reflexivo que nos permite a través de la multidisciplinariedad juntar diferentes profesionales que permiten pensarse
el diseño. ¿El diseño a través de qué? A través de unas áreas, porque también tenemos que entender el contexto en el que nos movemos y el contexto en el que estamos parados, que es nuestra institución, que es una institución de vocación tecnológica, es una institución ingenieril por tradición, y que lo que hacemos es un reconocimiento a ese saber hacer a través del diseño sostenible, los diseños sociales y la creatividad. Pero cuando vos decís un espacio, perdón, quiero entender esto, ¿es un espacio físico concreto? ¿Es que se reúnen cada tanto? ¿Cómo sucede? Ha tenido transformaciones, porque yo creo que eso es lo bonito, no es descolocar la historia, es hacer el reconocimiento, decir, antes la escuela se pensaba como un espacio físico donde pasaban cosas. Cuando nosotros nos pensamos en realmente qué es una escuela y qué es lo que realmente queremos construir a través de la escuela, es generar una impronta. La academia es muy bella y la academia es muy hermosa, pero a veces la parte administrativa y el día a día nos impide lo que pareciera ser obvio para todos, y es pensarla. Y eso a nosotros nos caló y nos dijo, bueno, no, acá tenemos que empezar a hacer cosas, y es empezar a declararnos. Entonces sí se hace a partir de unos profesionales de diferentes disciplinas dentro de las industrias creativas, y también otras industrias, otras disciplinas que quieren nutrir también el tema del diseño. Entonces tenemos la posibilidad de compartir con ingenieros, comunicadores, y empezar a hacer una reflexión de qué es el diseño. O sea, cómo podemos declararlo, pero qué es el diseño para nuestra institución. Darle un piso que finalmente hoy está dado en generar unos lineamientos y a bajar una información a la comunidad académica, porque claramente nosotros como escuela no matriculamos estudiantes, no adscribimos profesores, no vendemos programas, eso lo hacen las facultades y los departamentos, pero la escuela como ese espacio reflexivo, que ya no es solamente el lugar, sino ese espacio efímero donde pasan cosas y donde pasan esos diálogos, baja claramente al currículo y a lo que pasa a nivel académico. Buenísimo, muchas gracias. Pasemos al caso de Moni. Digamos que yo tengo una fascinación como por entender las posibilidades de la intervención social desde el diseño, ¿sí? Y en ese ejercicio, pues me quisiera como enfocar en la experiencia realizada con la comunidad de Dojura, que es una comunidad en Verachamí, que trabaja con la Shakira, y por recomendación voy a explicar qué es una Shakira. Y es básicamente una mostacilla, ¿sí? O una cuenta plástica, que en este caso, digamos, es lo que le da sentido a la posibilidad de hacer un tejido que eventualmente puede ser un collar, o eventualmente puede ser unas aretas o algún otro accesorio tejido en Shakira. Digamos que ese objeto fue el pretexto para entender, digamos, las intenciones culturales, simbólicas que empezaban a representarse allí y que tenían sentido como comunidad en términos identitarios, y también entender cómo estaban cambiando los usos en función de esa Shakira. O sea que esto es un proyecto de investigación donde vos fuiste al territorio a entender todo esto. Fue un ejercicio, sí, de trabajo de campo, en varios momentos, varios, digamos, espacios en los que estuvimos trabajando con ellos. Fue muy lindo porque fue vincular también directamente a la comunidad como parte de los talleres. Hicimos talleres en campo, pero orientados por ellos mismos, sabedores del tejido en Shakira, para hacer esa transmisión de conocimiento, mientras a su vez estábamos haciendo un ejercicio de observación, de revisión en campo de esas relaciones, de lo que era y de lo que fue y de lo que podría ser. ¿Y había ahí una intervención en diseño? Sí, porque había una mirada, digamos, desde una diseñadora. Esa es la primera variable. Pero adicional a eso también era que esa mirada pues entonces estaba siendo entendida desde cómo se configura esa imagen, ¿cierto?, con la que nos representamos en este cuerpo social, y que en esa representación pues pasa todo el tema del vestuario, de la indumentaria, de los elementos y accesorios con los que nos, digamos, ataviamos, ¿cierto? Entonces ahí había una conversación y una mirada como diseñadora de modas, indudablemente. Pero estaba la conversación y la mirada, pero vos no diseñabas. No, la intención era intervención social desde el diseño, ¿cierto? Entonces era entender esas dinámicas y cómo posiblemente desde esas dinámicas había una posibilidad de fortalecimiento cultural para esta comunidad en particular, que estaba teniendo unas pérdidas, digamos, representativas a nivel cultural. Buenísimo, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Yo creo que empezaría por decir que desde mi formación como diseñador visual, pues uno de mis primeros intereses siempre ha sido la imagen y la constitución de imagen. Mis primeros proyectos pues se fundamentaron en entender aspectos semánticos, sintácticos, pero pues eso obviamente lo va llevando uno naturalmente a intentar comprender cuáles son como las condiciones que están detrás de todo eso, ¿cierto? Finalmente uno se termina dando cuenta que la configuración de elementos visuales termina teniendo unas conexiones absolutamente indisolubles con la cultura, ¿cierto? Y la cultura pues es una cosa que se desarrolla en la cotidianidad. Y eso pues como para decir a muy grandes rasgos que finalmente termino trabajando con una serie de proyectos que tienen que ver con reconocimiento de aspectos identitarios, con reconocimiento de comunidades, con reconocimiento de aspectos de comunicación visual. ¿Me contás uno? Uno. Voy a hablar específicamente del último, ¿cierto? Que es uno que cerramos hace poco. Aquí tengo a varios colegas, por aquí está Copelia, por allí está el profe Mario, en el que estuvimos trabajando gracias a una convocatoria de MinCiencias, la convocatoria 2020. Este proyecto se llamó Prácticas de Resistencia y Valores Identitarios, y la idea era un poco comprender cuáles son los factores en los que se construyen elementos de identidad en contextos de exclusión social, estética y política en el centro de Medellín. Trabajamos en una zona que para los que son de acá es bastante conocida, que es la calle Barbacoas, que es en donde está situada la Catedral Metropolitana de Medellín, y es un territorio que tiene, digamos, unas complejidades muy fuertes, complejidades por combos o pandillas delictivas, complejidades que tienen que ver con microtráfico de drogas, complejidades que tienen que ver con poblaciones trans excluidas, que muchas veces se dedican a la prostitución, y también con poblaciones migrantes, ¿cierto? Muchos de ellos, pues, extranjeros, pero también migrantes locales. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicimos? Hicimos de todo. Hicimos un montón de cosas que no hicimos, sí. Yo no sé si de pronto no se pueda como empezar a adelantar un poquito a esas cosas, pero yo creo que eso lo podemos hablar como ahorita más adelante. Uno cuando aborda un proyecto de este tipo hace un plan, pero cuando llega allá se da cuenta que el plan no funciona y que hay que empezar a hacer un montón de cosas que tienen que ver con entender cómo se dan las relaciones de significación con las personas, cuál es el valor simbólico que tienen a veces cosas como los alimentos, las expresiones, las construcciones objetuales. Como diseñador, yo creo que a los diseñadores nos interesa muchísimo eso, entender el objeto en su capacidad de convertirse en una mediación desde cosas muy básicas. Voy a hablar puntualmente sin juicios de valor de las pipas para fumar crack, por ejemplo, que construyen los habitantes de calle, que finalmente eso se convierte en una forma de mediación. Pero también hay mediaciones que tienen que ver con pulsiones hacia lo sagrado, ¿cierto? La forma en la que las mujeres trans que están, digamos, excluidas estéticamente por la iglesia, luego se quieren acercar a la religión y empiezan a inventarse sus propios rituales, empiezan a inventarse sus propias formas de religiosidad. En ese sentido, pues encontramos un montón de aspectos expresivos, encontramos un montón de reflexiones, tanto como desde lo académico como desde lo anecdótico, y también un ejercicio de creación, ¿cierto? Por ahí hubo como varios ejercicios de carácter más artístico que diseñístico, pero sí. Muy bien. Bueno, yo creo que hemos tomado como parte del tema de qué hicieron y un poquito de cómo lo hicieron, ¿no? Como esa metodología, que creo que de pronto uno de los temas importantes es saber como cuál era la pregunta de investigación o la indagación que ustedes querían hacer. Entonces yo creo que de pronto si lo pueden decir así súper rápido va a ser clave para que además de la experiencia hecha, pensar, bueno, ¿a qué le estaba yo apuntando? Y que de pronto ya después empieza el desorden, ¿no? Entonces, no sé, ¿tú qué dices? ¿Qué están buscando? ¿A qué le ahí? estábamos apuntando? A comprender cómo desde el ejercicio de la cotidianidad se manifiestan las identidades a partir de la creación estética en contextos de exclusión. ¿Y ustedes tenían una intervención? ¿Ustedes diseñaron? Diseñamos intervenciones en términos como lo metodológico. Sí, muchas. ¿Cuántas funcionaron realmente en campo? Pocas. Porque realmente nos dimos cuenta que una de las primeras cosas que había que repensar era la forma como nos acercábamos al territorio. Por ejemplo, esto ya es una cosa que es más anecdótica. Digamos que desde mis hipótesis, yo pensaba que me iba a encontrar un ejercicio quizás artesanal mucho más fuerte, pero realmente era muy emergente, muy de momento, muy de supervivencia, y entonces tocó empezar como a jugar con eso, ¿cierto? Ok, muy bien. Y en ese momento, digamos, porque tú estás diciendo que tenían un método, que era una intervención, tal, y hay un momento en que te das cuenta de esas cosas. ¿Eso de dónde salió?
¿De dónde sale el cambio o la reflexión? De la experiencia directa en campo, ¿cierto? Yo creo que esta mañana veíamos por varios de los proyectos que uno puede pensar en metodologías que a veces tienen que ver un poco más con la autoetnografía, que a veces tienen que pensar un poco como en la recolección de elementos, digamos, muy, muy puntuales, muy numéricos, pero uno se da cuenta que uno termina siendo como un ser que se afecta demasiado, no solamente sensiblemente, sino también emocionalmente en estos territorios, ¿cierto? Y entonces incluso una de nuestras herramientas metodológicas era como la estesiografía. Perdón, ¿la qué? Estesiografía, como un mapa de relaciones estética. A qué huele, a qué sabe, a qué me huele la música, a qué me sabe la música. Pero entonces llega uno al territorio y se da cuenta que hay un montón de sensaciones que pasan por el asco, que pasan por lo grotesco, que pasan por lo violento, que pasan por lo que a veces resulta muy chocante, y la estesiografía se empieza a quedar un poco corta como en términos de poder ver lo que está pasando allí, ¿cierto? Y ahí es como cuando empieza a cambiar un poquito la cosa, empezamos a pensar en otras formas de significación, en otras formas de conexión con esas prácticas de resistencia que nos llevan pues ya luego a tener como unas reflexiones. Ok, muy bien. Y Moni, y en tu caso, ¿cuál era la duda que tenías o que tenían si estaban montados en ese barco todos juntos? Bueno, digamos que la intención era entender un poco cuáles eran a través del tejido propiamente, el objeto tejido en Shakira, como un pretexto para entender las relaciones culturales que se tenían alrededor de ese objeto en términos identitarios y eso cómo realmente tenía, digamos, sentido y valor en la construcción de comunidad, ¿sí? Un poco el ejercicio ahí pasaba por la observación en campo, digamos que el ejercicio de hacer los talleres para que aprendieran a tejer en Shakira, y digo aprender, porque aunque ellos venían de comunidad indígena, ¿cierto? Son una comunidad indígena, son un resguardo como tal, estas eran prácticas que ya se estaban perdiendo, ¿sí? Y era importante volverlos a conectar con el tejido, con el oficio y también con las lógicas de transmisión de ese oficio, ¿sí? Allí digamos que pensar en unas entrevistas muy estructuradas no era tal vez pues lo más probable, era más un ejercicio de conversación más orgánica, de entender y de escuchar y de ver cómo se estaban dando esas relaciones, incluso con los demás objetos que empezaban a aparecer dentro de la comunidad, ¿sí? El uso o el no uso incluso del lenguaje, porque ya digamos que en gran parte de las comunidades indígenas pues se ha ido perdiendo también el lenguaje, cómo empiezan a incluir ya otras vestimentas y otras caracterizaciones de culturas que no les son propias, eventualmente son culturas campesinas que están alrededor de los resguardos, pero que finalmente son también prácticas ajenas a la comunidad propiamente, ¿cierto? Entonces pasaba mucho por ese ejercicio, lo simbólico indudable pues era como la pregunta recurrente, qué era lo que representaba, y después de eso empezar a jugar un poquito con esas representaciones para entender esos conceptos y cómo crear un mapa de conceptos. O sea, las representaciones relacionadas con el consumo, y eso era lo que daba los conceptos, ¿cierto? Y esa era la gran, lo que nos pregunta. permitía. Sí. Ok. Y vos te quedaste a vivir con la comunidad, ¿no? Era como una observación participativa. Una observación participativa, digamos que como tal no dormía en la comunidad, pero sí estaba ahí, digamos, sí, mucho tiempo, y en el día, pues gran parte del tiempo con ellos. Era un ejercicio también bastante interesante en entender cómo va uno a la comunidad, ¿sí? Cómo llega, cómo se genera, y los que han trabajado con comunidad indígena o artesanal saben la importancia de generar lazos de confianza, porque eventualmente son muchos los que vamos y pocos los que siguen como en ese relacionamiento, ¿cierto? Entonces ya a partir de la segunda vez como, ¡ay! Otra vez la misma cara, qué maravilla, ¿cierto? Ya te reciben distinto. Hablamos de un barrio, hablamos de una comunidad indígena y ahora pasamos a la comunidad educativa. La comunidad educativa, así es. Bueno, yo creo que el principio que parte como de la consolidación de la escuela pública de diseño es como la no pregunta, ¿cierto? Porque no partimos de esa problematización que generalmente parte en un proyecto de investigación. Aquí realmente se convierte más en un reto
en un reto dado por una oportunidad, que creo que así pasa mucho también en la vida. O sea, muchas cosas nacerán de la intuición, del sentir del investigador. Digamos que en un proceso, como me tocó abordarlo en su momento, era un tema dado por una coyuntura. Tenemos una escuela que no es escuela, tenemos un plan de desarrollo que entra, tenemos una comunidad que sí habla de diseño, pero bajo qué parámetros. Y entonces empezamos más bien a preguntarnos, bueno, démosle orden. Entonces un poco al revés, ya no es solamente tener la escuela, sino venga, cojamos y realmente desglosemos qué es una escuela, cómo la concebimos, qué significa ser una escuela y bajo qué parámetros también nosotros nos vamos a declarar. Entonces todo empezó más como en esa oportunidad o en esa coyuntura organizacional de decir, venga, tenemos que organizar la casa porque la escuela, como tú lo mencionaste ahorita, Mariana, para nosotros no era exclusivamente o tener un edificio, o tener un bloque, o tener una sede, o tener un programa, o tener... No, realmente es entender que una escuela genera una impronta. Y yo creo que la pregunta era, y bueno, ¿y cuál es la impronta del Pascual? O sea, si estamos hablando de diseño, ¿cuál es el diseño que vamos a contar? ¿Y la metodología? Y la metodología, digamos que aquí lo que nosotros dijimos, bueno, esto no puede ser a una voz, no puede ser a dos voces, esto no puede ser tampoco una decisión política u organizacional de un deber ser, porque aún así creo que las políticas se generan es en comunidad. Lo que hicimos fue crear un equipo de trabajo que eventualmente fue creciendo, iniciamos más bien 9 personas. 9 docentes, y yo que tenía el rol, digamos que administrativo, pero que estaba ahí de lleno, pensando claramente cuáles eran las disciplinas que íbamos a llamar. Entonces teníamos una ingeniera ambiental, especialista en creatividad, teníamos, diseñadores de modas, diseñadores gráficos, animadores, artistas, comunicadores y pedagogos. Entonces ese era como el paneo de cuáles son las disciplinas que nos vamos a pensar. Metodología, primero empecemos hacer historia, ¿cierto? Una cosa es hacer, digamos que una caracterización que declara un poco lo que tenemos y otra es lo que queremos ser, un poco más prospectivo. Eso fue sumado pues cada vez llegaba más gente, llegaban más iniciativas, cada vez sumábamos esfuerzos porque decíamos, bueno, por acá tenemos, por ejemplo, los grupos de investigación tratando de declarar su investigación y yo, pero si estamos creando una escuela, más las líneas, eso, venga. O sea, tratemos de generar una sinergia y empezar a trabajar colectivamente, y pues tan colectivamente es que nuestro manifiesto, nuestra declaratoria hoy está a 23 manos. Son 23 profesionales que de una u otra manera pusieron ese granito de arena. Retos todos, problemas todos, es decir, a veces poner de acuerdo tantas mentes creativas no es fácil, pero llegar a esos consensos creo que ha sido como la satisfacción más grande, porque seguimos en transformación y creo que eso siempre lo hemos dicho. La escuela es un ente vivo que se transforma, se modifica, muta, entra en metamorfosis, en fases, y etcétera, etcétera, pero claramente hay una base. Y una base es que hoy podemos tener claro hacia dónde vamos, una ruta, algo que nos va a decir por dónde movernos y no entrar como a apuntarle a todo. Muy bien. Bueno, aquí ya vamos a entrar un poquito más como en materia. Creo que ya estamos contextualizados. Si no, toca volver a ver el episodio. La pregunta es, hemos hablado de una metodología. ¿Qué descubrieron al seguir esa metodología? Que los caminos metodológicos son absolutamente orgánicos. Que si bien uno hace el ejercicio del diseño metodológico como para evitar un poco el miedo, el salto al vacío, como enfrentarse a un territorio que uno no conoce, pensando que va a ser esta recolección o aquella medición, cuando uno cae allá se da cuenta que no cae parado, que cae distinto. Y ahí le toca entonces empezar a voltear todas las herramientas metodológicas que había planificado. Digamos que a nivel metodológico, más que, enfrentarse a la cantidad de información y sobre todo cuando es cualitativa, pues ya eso es una complejidad muy grande, uno cómo va a coger todos esos conceptos. Pero mi preocupación mayor era cómo iba a explicar esos
eso que yo estaba encontrando como hallazgos a la comunidad propiamente, ¿sí? Porque digamos que había un interés también ahí con el resguardo y era, bueno, ¿qué está pasando? Nosotros sabemos que están pasando cosas, eventualmente pues no era un descubrimiento para ellos, pero sí como apoyar para que entendiera la comunidad qué era lo que estaba pasando con ellos y eventualmente qué podría o en qué podría desembocar ese ejercicio, ¿cierto? O sea, tú descubriste eso. Yo creo que yo lo descubrí para mí y se los ayudé a ver a ellos más clarito, ¿cierto? Porque eventualmente era claro pues como el ejercicio de relacionamiento de las pérdidas que se estaban dando en términos simbólicos y de estos relacionamientos, digamos, culturales. Sin embargo, cuando empiezo a organizar esos conceptos a través de un mapa axial, ese mapa axial lo que me ayudó fue a volverlo luego un asunto de colores. Un asunto de colores en donde encontrábamos unos conceptos que se unían en términos de lo que era ese fortalecimiento como cultura, lo que tenía sentido para ellos en un momento de ritualidad, donde se juntaba el canto, la danza, pero también el vestuario, ¿sí? Y la intención espiritual o la intención política o cultural que estaba ahí puesta. Entonces, cuando se entrelazaban como todos estos conceptos, había una fuerza y había un asunto que todavía era contundente como en términos culturales, ¿cierto? Identitarios. Pero cuando eventualmente entraban unos cambios, que esos cambios podrían ser a través de estas comunidades campesinas que estaban alrededor, donde empezaban a configurarse parejas entre indígena y campesino, empiezan a perder la lengua, empiezan a perder, digamos, costumbres, comidas, lo que hace que sea, ¿cierto? Símbolo de cultura o de su cultura en particular. Entonces, entran estos cambios y eventualmente hay un ejercicio bien triste en términos de comunidades y es el ejercicio espiritual, cómo hay un jaibaná, cómo hay un guía espiritual que a la vez es jalonador político, ¿cierto? Y cuando esto se pierde, pues eventualmente se pierde también una fuerza en términos de la comunidad. Y allí en particular este jaibaná en principio empieza... ¿Qué es un jaibaná? Un jaibaná es un mamo, es un chamán, es una figura de poder, pero también espiritual, ¿cierto? No solo político, sino espiritual. Y digamos que allí aparece la figura del pastor, que en términos, digamos, ya de otras corrientes ideológicas es cristiana, ¿cierto? Es una corriente cristiana, el pastor evangélico empieza a estar allí como una figura que además reemplaza o se reemplaza específicamente en el jaibaná, ¿cierto? Es decir, en la misma persona. Entonces hay unos cambios de visión de mundo, de mirada, de entendimiento, de relacionamiento ya de otro tipo, ¿cierto? Te puedo preguntar, porque cuando vos dijiste comunidad de golpe, yo pensé, bueno, pero si toda esta investigación la hace una diseñadora, también hay un poco de cómo se le comunica a la comunidad en diseño lo que estás descubriendo, ¿no? Bueno, a la comunidad, digamos que como diseñadora eventualmente se estaba esperando, bueno, ¿y cuál es el objeto, cuál es el producto tangible que va a tener como diseñadora de modas? Y otra vez el ejercicio era más de fortalecimiento. Y cuando hablo del fortalecimiento, digamos que sí había una mirada en términos identitarios de esa imagen y los relacionamientos que empezaban a estar allí puestos, por ejemplo, la protección, ¿cierto? Entonces el objeto en Shakira no era solamente un asunto para ornamentarse, sino que además protege en la ritualidad, ¿sí? Protege contra las energías. Hay un asunto de pasos o rituales de pasos más bien, en donde se vuelve importante la Shakira para representar esa protección, ¿sí? Pero también articula entonces el rito, el vestuario, la imagen, ¿cierto? Y la representación en la imagen a través de la cultura, más bien la representación de la cultura a través de la imagen, ¿sí? Entonces, un poco ese era como el interés, y cuando hablo de fortalecimiento es porque uno desde afuera puede creer que ellos necesitan conectarse con su oficio y con su tradición de digamos, de la misma manera en como uno lo ve posiblemente en algunos casos romántico desde afuera, pero realmente ahorita seguía siendo protección y digamos que esa relación con la Shakira eventualmente seguía estando ahí, pero ya era una protección distinta, no tanto espiritual, sino un ejercicio de necesitamos que nuestros jóvenes de esta comunidad
permanezcan en la comunidad y tengan fuentes de ingreso. Entonces, este objeto en Shakira eventualmente se volvía esa protección para que estos jóvenes no se fueran para los grupos armados. Juan está todo el tiempo diciendo sí, sí. ¿Hay algo que querés comentar? ¿Hay algo que te surge a partir de eso? Es que empiezo a encontrar un montón de cosas muy comunes porque finalmente la manera en la que la cultura se expresa es a través de objetos. Yo tengo una postura que siento que es eminentemente fenomenológica cuando estamos hablando de la interacción. Y es que pues todavía no nos hemos inventado la forma de interactuar telepáticamente. Entonces todos son sonidos, todos son sabores, todos son notas musicales, todos son texturas, todos son tejidos, todos son rituales, todo es expresión kinestésica, corporal, lenguaje corporal. Y entonces encuentro, digamos que bastante común ese tipo de reflexiones, pero digamos que en este lado visto desde mis proyectos y particularmente desde Barbacoas, con otras intencionalidades, con digamos unas formas de oponerse al mundo o de estar en un ecosistema un poco más urbano, con otro tipo de condiciones salvajes, pero que cuando uno pone eso en abstracto, es como que estamos hablando de lo mismo. Es eso. Bueno, y ya ha pasado un poco de agua por encima, pero en el caso tuyo, Lina, ¿qué fue lo que tú pudiste aprender y descubrir de ese método que fue empleado en esa indagación conjunta que tuvieron? Bueno, yo creo que realmente te voy a contestar como desde el reto, ¿sí? Vivir en un entorno académico donde constantemente lo que se respira o lo que se debiera respirar es precisamente esa reflexión constante y preguntándose constantemente, hey, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos pensando? ¿Cómo lo estamos pensando? Digamos que para mí el reto más grande fue la concreción, ¿cierto? Es decir, llegar a un fin. ¿Por qué? Porque aquí me paro no como investigadora, me paro como administrativa, ¿cierto? Y la administración pues nos da esa naturaleza de que todo lo tenemos que concretar. A mí me miden por indicadores, o sea, tú puedes reflexionar muchísimo, maravilloso que reflexiones, pero eso tiene que arrojar un producto porque si no, la reflexión se pierde. ¿Y cómo hacían eso? ¿Cómo lo descubrían? Para mí era el tema de llevemos la reflexión a la acción, ¿cierto? No solamente por la naturaleza de que pienso que la investigación tendría que pensarse desde ahí, sino porque, ¿qué hicimos nosotros? Ligamos el proyecto a un plan de desarrollo y un plan de desarrollo pues se mide a través de indicadores. Claro, pero digamos un plan de desarrollo es también, digamos, una planeación futura, un documento, pero ¿cómo eso se volvía acción mientras lo estaban haciendo? Esas reflexiones tenían que ir arrojando cosas, ¿cierto? Tenían que ir arrojando a que las discusiones se concretaran, a que llegáramos a puntos de encuentro, a que hiciéramos una recolección, porque como les decía ahora, esto no era a partir de cero, sino más bien hacer un levantamiento histórico de qué es lo que hemos hecho a lo largo de estos años para poderlo traer como insumo. Entonces era también como esa, casi que esa metodología que recopila, recolecta, buscar la documentación, los datos, la información que muchas veces no estaba, ¿cierto? Que muchas veces estaba en la cabeza de alguien, entonces a ese alguien tocaba llegar, sentarse, ven, Pepita, tú que llevas aquí 80 años, mentiras, pero que llevas mucho tiempo en la institución, que tienes la historia, que tienes el recorrido, que tienes todo el bagaje que nosotros necesitamos, entonces también había que hacer una entrevista directa porque digamos que nosotros hemos sido muy buenos haciendo, pero realmente no hemos sido tan buenos, no hemos sido muy buenos o muy rigurosos en la manera en cómo documentamos la información. Entonces, y hablo porque conozco igual muchas instituciones y porque finalmente también es un hacer muy del diseñador. Nosotros estamos en constante pensamiento, pero concrete, documente, aterrice las ideas. A veces nos volvemos demasiado etéreos. Entonces creo que esa metodología de diálogo, de recopilación, de concreción, pues fue muy retadora. Creo que aprendimos mucho.
tener unos objetivos claros, y a veces esos objetivos no están solamente en llegar no sé, a la verificación de una hipótesis investigativa, sino que eso es un indicador de un plan de desarrollo que tienes que cumplir sí o sí. O sea, no es si de pronto, si tal vez, si se me atrasó la investigación, si no me dieron los datos. No, usted tiene que cumplir y cumpla, pero queríamos cumplir bien, ¿cierto? No es cumplir por cumplir. Entonces, fueron bastantes reuniones, bastantes encuentros, bastantes diálogos, controversias. Claramente aquí también que es necesario el debate, la discusión, el no estoy de acuerdo. Y bueno, al final del día siempre decíamos, finalmente estamos consolidando una escuela, y una escuela es un ente vivo. O sea, podemos concretar hoy y posiblemente modificarnos, transformarnos más adelante. O sea que eso es realmente lo que ustedes lograron descubrir de ese contexto. O sea que efectivamente después de todo la escuela tiene esta naturaleza. La escuela permite esa naturaleza, o sea, y que permite la reflexión, porque pues además estamos planteando que estamos parados en unos pilares que finalmente están alrededor también de lo humano. Y lo humano, o sea, hablar de lo humano estático, no, o sea, el humano es cambiante porque esa es su naturaleza. Entonces no podríamos decir, mira, hoy tenemos una declaración, una ruta que hoy nos hace preguntarnos el diseño a partir de unos pilares, porque es la declaratoria que hoy estamos estableciendo. Yo no te puedo decir si eso va a ser mañana, ¿cierto? Porque finalmente es la misma transformación o la misma metamorfosis de las organizaciones, de las comunidades, lo que invita a decir, bueno, hoy para nosotros hablar de diseño sostenible es supremamente necesario y casi que un deber ser. Yo no sé en 20 años qué va a pasar. Ok, eso está muy bueno porque te anticipas un poquito a la pregunta. O sea, ya me contestaste la pregunta, pero de pronto no los hemos oído a Mónica. Y es, ¿cómo descubrieron ustedes que cambió su percepción de ese contexto en el que trabajaron? Que ella ya lo tiene re claro, además le toca. Es decir, después de todo este ejercicio, ¿cómo? ¿Qué descubriste de ese contexto? Bueno, muchas cosas, porque digamos que fue yo creo que un autorreconocimiento cuando vuelvo a entregar la información y ya en este mapa de colores para la comunidad. Fue como dos momentos bien interesantes. El primero con la comunidad y cómo ellos, al entender posiblemente no la profundidad del concepto que estaba allí puesto, pero sí todo este mapa de colores donde había una zona en rojo que eventualmente era esa fuerza, pero una zona en grises que se iban intensificando y que eran esos ejercicios ya de cambios que se habían dado, o eventualmente unas posibilidades de generar unos nuevos cambios que podrían ser positivos en tanto la comunidad volviera a fortalecerse pues como en sus asuntos culturales, o la pérdida si seguían, digamos, como con estos nuevos ingresos de variables de otros lados, ¿cierto? Entonces, el ver ese mapa de colores para ellos fue bastante interesante, además porque allí empezaban también a generarse unos símbolos puntuales desde su iconografía, ¿cierto? Entonces, cómo aparecía eventualmente en las intersecciones un símbolo que para ellos tenía sentido, cómo aparecían la imagen de las montañas que para ellos tenía sentido, ¿cierto? Entonces, era un ejercicio bien interesante y que en la cara uno podía como entender o por lo menos presumir que estaban entendiendo lo que se les estaba mostrando en términos de variables, de cambios. Pero eso era como los resultados. ¿Cómo le comunicaste a ellos los de resultados? Los resultados, y en función de eso, cómo empezaba ahí a mostrarse en ellos, pues digamos como un impacto, ¿sí? Que cuando se le presenta estos resultados al cabildo, que ya era una mirada más administrativa, ¿cierto? Más, esta es una comunidad que yo debo gobernar y que tengo unas, digamos, complejidades allí, porque además era una comunidad dentro de otras comunidades con diferentes variables. Para el Cabildo fue también como muy enriquecedor poder entender a través de este mapa axial cómo podría ser ese ejercicio de fortalecimiento para esta comunidad en particular, ¿cierto? Que era lo que eventualmente para ellos estaba generando ruido. Hay unas comunidades allí dentro de este resguardo que
tenían unas contundencias en relación a cómo me voy a resguardar en términos culturales. Entonces, eventualmente el no darle cabida a un capuña o a una persona de otra comunidad sin lenguaje, es decir, si vas a estar en la comunidad debías hablar nuestro lenguaje, ¿sí? Y esa es la primera asunto pues importante en términos de conservar la cultura, la lengua, ¿cierto? El idioma, la manera en que nos comunicamos. Entonces, eventualmente, claro, tienen esa libertad como individuos, pero también está claro que si quiero estar dentro de este territorio debo cumplir con estas variables, ¿cierto? Entonces, creo que eso le permitió una carta de navegación al Cabildo en particular. Muy bien. ¿Y para ti? Pero la pregunta se puede entender como en dos vías. Una como en términos de la transformación, digamos, subjetiva como investigador, y otra como tal vez unos posibles impactos en términos de territorio y relación con sujetos y objetos. Sí, digamos que eso era parte de lo que justamente al comienzo teníamos, ¿no? O sea, hay un diálogo contigo mismo, seguro, y hay otro con otros, ¿no? Bueno, yo creo que hay un punto en común y es la transformación de unas ideas o de unos imaginarios. Una de las cosas que creíamos en un principio era que estos territorios generan unas cartografías del miedo porque son territorios a los que a la mayoría de las personas no les gusta ir. Eso está súper cargado de cosas anecdóticas. La base del proyecto es que había un compañero al que le daba mucho miedo ir a este lugar y entonces empezamos a ir a ese lugar y empezamos a descubrir un montón de cosas, ¿cierto? Entonces una de las primeras transformaciones es que como una cosa que es una topofobia se convierte luego en una topofilia porque uno empieza a encontrar un montón de cosas valiosas, un montón de expresiones, un montón de diversidad cultural y expresiva, gastronómica, musical, de muchos tipos, que empieza a convertirse pues también como un elemento identitario del centro, que le da pues como mucha identidad. Y yo creo que eso también es importante mencionarlo como en el otro sentido, porque uno de los objetivos que teníamos con el proyecto era intentar que muchas personas de Medellín, sobre todo, que tienen también como ese miedo a ese lugar, pudiesen generar también esa transformación de esa topofobia a una topofilia y empezar a encontrar en el lugar algo más interesante. Interesante no en un sentido de exotización y de llegar a convertir el lugar en un espacio turístico, no. De entender que ahí pasan un montón de cosas desde la creación, desde la cotidianidad, que también nos identifican a nosotros o que también generan nuestra identidad y que están en el centro de Medellín. A mí me gustó mucho esto de que tanto Juan como Lina estuvieron charlando como de sus errores, de lo que salió mal, porque me parece que siempre que hay una reflexión, uno entiende en qué se equivocó, qué podía haber hecho diferente, ¿no? Y vos estabas diciendo, Lina, que la documentación, que seguramente que es algo que podrían haber hecho como y planeado de tal manera para tener como más posibilidades de reflexión. ¿En qué otras cosas se equivocaron que ahora reflexionando sobre el pasado hubiera sido interesante hacer de otra manera? Vos, Juan, mencionaste que se equivocaron un montón metodológicamente. ¿Nos contás alguno de esos errores garrafales? Más que errores garrafales, era como la organicidad que tenían los procesos, ¿cierto? Yo creo que ahí se mete uno como con cosas ya muy anecdóticas. Por ejemplo, desde una postura que a veces puede ser un poco academicista, de pronto un poco elitista y mirando desde afuera, mirando el territorio desde nuestras instituciones, nosotros asumíamos que íbamos a encontrar unas formas de oposición a relatos hegemónicos que se iban a manifestar de maneras muy concretas. Y entonces hablábamos de unas formas de exclusión o de resistencia que tenían que ver con la supervivencia principalmente. Pero estando en el territorio nos empezamos a dar cuenta a partir como de experiencias anecdóticas que había que empezar a tener en cuenta otras cosas, casos concretos. Nunca nos imaginamos, o creo yo pues que la mayoría del equipo nunca se imaginó que en la comunidad de mujeres trans hubiese una pulsión tan grande hacia tener una conexión con un poder superior y tener un contacto con un Dios que además desde la institucionalidad la rechaza, ¿cierto? Entonces una de las primeras cosas que uno se encuentra es que hay como una búsqueda constante de encontrarse con ese poder superior. Caso concreto, estábamos en Divas, que fue un espacio que nos abrió mucho digamos, la posibilidad de estar allí y hacer muchas exploraciones. Al frente había una tienda esotérica donde vendían
estropajos, crucifijos, cosas pues múltiples. Y pasa una chica trans muy joven que está, digamos, ataviada para irse a trabajar a comprar un crucifijo para buscar una forma de protección, ya que no puede acceder a la iglesia. Eso, por ejemplo, nos hizo pensar en, bueno, no estamos teniendo en cuenta cómo desde las prácticas de resistencia también se explora la pervivencia y cómo la pervivencia termina convirtiéndose en una forma de plantear un nuevo surgimiento de una nueva cosmovisión. Bueno, el resultado fue como eso, pero partió de ahí. Otro caso concreto es que estábamos en Divas. Divas era una galería bar que fundó Miguel Gallardo, si no me equivoco con el nombre y el apellido, y él la fundó, digamos, de forma muy, muy inocente. Él solo quería duplicar una experiencia que él traía desde Nueva York y fundar una galería que funcionara como una especie, un bar que funcionara como una especie de galería, pero al mismo tiempo era un lugar donde las chicas trans también ejercían su trabajo sexual. Tuvo muchos problemas con la policía, tuvo muchos problemas de muchos tipos, y con el tiempo el espacio se convirtió en un espacio de encuentro en el que se daban exposiciones, se daban conversatorios, se daban talleres, pero de todos los lados, de acá para allá, de la academia para allá, un poco todavía con una visión un poco exotista, pero de allá para acá también. Y en alguna de esas experiencias, estando en la parte de afuera después de algunas reuniones, tomándonos una cerveza, una chica que había estado muchos años en el ejercicio de la prostitución, me dijo una cosa así literal, como, no es que ustedes vienen acá a vernos a nosotros, pero nosotros también venimos acá a verlos a ustedes y nos damos cuenta que hay otras formas de ver la vida. Y entonces ahí empieza a surgir la reflexión, por ejemplo, por los intersticios. Claro, y hay unos espacios de encuentro en donde el espacio público o el espacio privado se diluye y permite que se den ese tipo de encuentros. Que eso son cosas que no habíamos planificado en las metodologías, por ejemplo, ese tipo de cosas. Bueno, yo creo que más que un error así tangible como tal, era ponerse uno ahí como en paciencia, en fluir con lo que iba pasando, ¿cierto? Porque eventualmente uno va con una planificación, con el número de entrevistas que quiere hacer o las personas con las que quiere conversar, los tiempos en los que lo quiere ejecutar, ¿cierto? Y eso es casi que un asunto muy improbable cuando se trabaja y se hace trabajo de campo, pues, y con comunidades, ¿cierto? Entonces, eventualmente a uno de los líderes de la comunidad, pues creo que 3, 4 idas sin poder hablar con él, ¿cierto? Y teníamos, digamos, ahí ese ejercicio de reunión, de programación, de planeación, sin embargo, no estaba, ¿sí? Los talleres eventualmente debían empezar en un horario y terminaban empezando en otro porque había que dejar la ropa lavada en el río, había que dejar el niño eventualmente, ¿cierto? Entonces había un montón de asuntos alrededor de la vida cotidiana de la comunidad, de ese día a día y del manejo de tiempo que tienen ellos en su lógica, ¿cierto? De resolver el día, que para uno no era, o digamos para mí en particular, no era tan entendible, no era tan fácil, ¿cierto? Entonces, salir de la comunidad y eventualmente pensar, perdí el día, ¿sí? Hoy perdí el día porque no pude hablar con el que quería, no pude, y ya después darme cuenta que eventualmente en ese perder el día había ganado un montón de información en la conversación con la una, en la conversación con el otro, en lo que vi mientras esperaba que llegara el resto de las personas para hacer el taller. Entonces fue como el desaprender y el aprender de otras maneras esa lógica de observación. Podemos quizás ir a las preguntas de la audiencia o te dejé picando alguna. Tengo una cosa así súper picosa, pero tiene que ver con lo que estaba diciendo Moni, y es cómo los planes cambian, ¿no? Digamos que aquí habían 2 preguntas más, pero hay una que yo creo que es una pregunta que es súper importante, y es ¿por qué creen que hicimos estas preguntas en este panel? Y yo pensaba que era para los panelistas, pero ¿qué tal si fuera para el público? Que de pronto tiene más sentido. Entonces, ¿por qué creen que hicimos estas preguntas? Bueno, yo no tengo sinceramente la respuesta, pero sí estaba reflexionando sobre los proyectos en los que hemos
trabajado con los colegas, ¿sí? En los temas en los que hemos desarrollado proyectos de investigación. Y entonces era como haciendo un ejercicio mental paralelo. No sé si el por qué hicieron esas preguntas era también que nos pensáramos nosotros cómo hemos sido participantes en todo este proceso de construir nuestros propios aportes en investigación en diseño. Y una de las palabras que se me venía muy frecuentemente es la multidisciplinariedad, porque los escuchaba mencionar algunas herramientas que son muy interesantes, pero que también las usan trabajadores sociales, antropólogos, ¿sí? Y también decía, aquí falta también el componente técnico, que es per se importante también en un proceso de investigación en diseño. Entonces, en lo personal, pues me sirvió fue para reflexionar internamente. Ok, muy bien. ¿Quién más se anima? Casualmente, que veníamos ahora en el carro hacia acá, como Alejo nos había entregado algunos libros, resultado del proyecto del que estaba hablando, entonces yo les estaba contando a ellas también del proyecto y entonces fue como un déjà vu cuando llegué acá y Alejo empieza a hablar del proyecto y era como un eco de lo que veníamos hablando pues desde diferentes puntos. Y creo que en esta misma carrera contra el tiempo que tenemos, creo que todos los docentes e investigadores vamos haciendo y vamos archivando y vamos buscando lo próximo y vamos registrando y eso se va acumulando y va quedando en un libro, en un paper, en una USB, pues yo qué sé. Pero es como, oiga, paremos, devolvámonos, recordemos. Y una cosa que tú dijiste ahora es que también se me devolvió como todo el tema del trabajo de campo en el doctorado, y es que todo lo que uno sale preparado pensando que lo va a hacer, si lo logra hacer es mucha gracia, como decimos acá, pero nunca de las maneras que se formularon en la academia. Entonces, creo que también esos otros recursos y otras formas de buscar también deberían estar declaradas en los mismos ejercicios de investigación. Nos volvemos maestros del repentismo en muchas cosas. Ahora sí, nos gustaría tener algunas preguntas. Sí. Hola, mi nombre es Catalina Sierra, yo soy docente de acá a la institución hace muchos años y tengo a mis alumnos conmigo acá. Pues a ver, cuando uno está en la materia que pues yo imparto y es mercadeo, vemos investigación de mercados, ¿cierto? Entonces, el diseñador o pues muchos alumnos míos piensan que investigar de pronto no es tan importante, sino tener el producto listo, ¿cierto? Piensan primero en el empaque o en el producto antes de muchas cosas más. Y yo creo que a todos nos sucedió en la universidad. Queremos tener todo listo. Profe, yo ya tengo listo esto, pero por Dios, no has investigado el público objetivo, no te has metido con la comunidad. Entonces, y también otros piensan que es simplemente buscar en internet y ya. No, hay que tener el contacto, hay que hablar con las personas, hay que conocerlas. Alguien decía que todos estamos locos, cambiamos de opinión en un mismo día 20 veces, al otro día somos otra cosa, nos reímos, nos deprimimos, bueno, en fin, es difícil conocer al público en general, pero se llega a conocer conversando, lo que hizo Mónica en la comunidad, lo que han hecho todos acá, lo que hace la decana también y todos nosotros los docentes, todos los días estar detrás de, pues con los estudiantes para conocerlos, para poder saber qué mundo viven y poderlos comprender y saber cómo llevar esa educación de la mejor manera posible. Entonces, a mis alumnos que están acá les digo que pues que están en mercadeo, pues que hay que investigar muchísimo, que es muy importante la investigación para poder obtener un buen producto. De lo contrario, muchas veces ni siquiera son inconclusos. Uno investiga y puede que no arroje lo que esperamos. Puede que no sea positiva la investigación al arrojar X o Y. ¿Y tenés alguna pregunta para estos investigadores? Sí. Hay algo que yo enseño que es la razón del porqué de todas las cosas, ¿es cierto? Frente a un brief de producto, ¿cierto? Y entra la parte emocional,
que en un principio, listo, los valores son importantes, pero se nos olvidan después en el transcurrir de la investigación. ¿Cuáles fueron? O sea, yo sé que los valores hay que, no es decir, soy feliz, ellos son felices y listo, sino que hay que mostrarlos en ese producto. ¿Ustedes qué hicieron? O sea, ¿qué valores encontraron? ¿Cuáles fueron los valores más importantes? Y ¿cómo se desarrollaron durante todo el proyecto? Bueno, digamos que como valores yo creo que un ejercicio inicial es de empatía para entrar a trabajar con la comunidad y también en el trabajo entre ellos, porque nuevamente a veces idealizamos las comunidades y evidentemente hay ahí pues un ejercicio también humano que se pone en tensión, que se pone en juego. Y cuando llegamos a las comunidades, digamos como con ese respeto y con la intención de acercarnos como respetando en principio ese otro y también el conocimiento, para mí fue muy importante realmente que los talleres que se impartieran fueran impartidos por personas de la comunidad, ¿sí? Que sabían. Una cosa es tejer y saber tejer y otra cosa es que ellos tejen, ¿cierto? Y que vienen tejiendo sus tejidos en cantidad de años, ¿cierto? Entonces, digamos que eso en términos de empatía me pareció una de las cosas más relevantes. Y después, yo no sé si es un ejercicio desde el valor, pero sí es la escucha para poder entender ellos realmente cuál es su voz frente a lo que se está uno preguntando. Yo creo que concuerdo completamente con el asunto de la empatía, sobre todo porque uno se encuentra con unas comunidades que tienen una visión completamente distinta a la que uno tiene. Una idea de realidad muy diferente y en ese orden de ideas pues reaccionan también de forma muy distinta y uno se encuentra toda clase de imaginarios, discursos a veces disonantes, sobre todo tipo de ideales, sobre todo tipo de ideas. Entonces es importante como tener, además de una posición muy empática, pues también una capacidad muy alta de escucha y pues también estar muy abierto a tolerar la frustración, ¿cierto? Porque a nosotros también nos pasó 1001 vez eso, que no, entonces si no me dan esto no voy a la entrevista, se planea un taller pero no llega nadie o llegan 3 horas después y estar como dispuesto a trabajar con eso, creo que es importante. Concuerdo con ambos. Empatía 100%, independiente a la comunidad, independiente a con quién te relacionas, siempre tienes que entender que el otro hace parte de tu configuración porque está en una constante relación contigo. Y creo que muy ligado al tema de la frustración que mencionaba Alejo, creo que hay un tema ahí, es la inteligencia emocional que se tiene que manejar, porque es la que nos permite también tener el criterio para poder procesar, poder regular la emoción, compartir con académicos o con comunidades. Finalmente puede llegar a ser frustrante en muchos aspectos, vencer el ego, ¿cómo lo digo? Más como renunciar muchas veces a tus posturas personales porque prima la postura colectiva y hacer que eso no te descomponga. Yo creo que ese es el gran valor que yo le veo a esto. Hay preguntas. Gracias, Mariana. Bueno, yo soy Jaime Vallejo, yo soy profe, yo trabajo con estudiantes en diferentes universidades y en materias de investigación de diferentes perspectivas, desde la gerencia, desde el UX, y me encuentro con ellos con algo que me resuena de lo que están hablando ustedes y es recomendaciones de ustedes como panelistas hoy para potencializar el fracaso en la investigación. Es más, ¿se fracasa investigando? Porque creo que es una pregunta y un dolor que veo en mis estudiantes que sé que ustedes van a poderle responder de una manera más adecuada. ¿Querés contestar? Yo no me había presentado ahora. Bueno, hola, soy Copelia Herrán, diseñadora industrial de la Universidad Pontificia Bolivariana, y con Diomar, delegados de rifas, juegos y espectáculos de este encuentro de esta semana. Lo que pasa es que me quedó sonando mucho, Lina, lo que dijiste en términos de lo que debemos estar preparados, pero yo añadiría una cosa, y no es como sugerencias o recomendaciones para los fracasos a los que uno pues eventualmente se va a enfrentar en diferentes proyectos, sino
que hay un asunto que yo creo que es muy difícil de despejar, por más que uno intente, pero hay que seguir trabajando en eso, y creo que son las prioridades. O sea, nosotros salimos a campo, vamos a una investigación pensando en qué son las cosas que más relevancia tienen desde nuestro criterio, desde nuestro hacer, pero creo que ese es el primer ejercicio, pero no pensándolo para un fracaso, sino de verdad dentro de esa inteligencia emocional, como tú lo dices. Creo que para mí, o incluso lo trato de trabajar con mis estudiantes, vamos a empezar una investigación, vamos a empezar un proyecto, pero hay que despojarse de las cosas a las que nosotros le damos relevancia, porque nos vamos a encontrar lo completamente opuesto en la calle, y ahí es donde vamos a tener nuestra primera estrellada. A mí me dejó picado él con su pregunta. ¿Qué quiere decirte te dejó picado? Porque para mí que la pregunta te deje dejó picando... con ganas de hablar. Dale, dale. Y yo no creo que haya fracaso en la investigación realmente. Entonces, es como estar abierto a que realmente cuando no hay respuestas, cualquiera puede ser la respuesta, ¿no? Lo que te pasa puede ser la respuesta. Entonces, en mi sentir, es ese. Y ni siquiera, digamos, yo siento que el fracaso como respuesta de pronto es esa idea, como esa reacción muy emocional de que no te salió el plan, ¿no? Pero eso no quiere decir que detrás de eso no haya un valor importante, un descubrimiento, una transformación. Que el fracaso te inspira a reflexionar, ¿no? Que era el tema de este panel. Yo creo que al respecto habría que decir que cuando los estudiantes están enfrentando el ejercicio de investigación, eso siempre parece el coco, y entonces hay que escribir, y hay que leer, y hay que hacer un montón de cosas, y eso es frustrante, y entonces hay que empezar a hablar de metodologías y un montón de cosas, pero realmente quiero citar a Cata cuando decía que uno tiene que ser como un niño chiquito. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y para los dos lados. Esto porque es así o porque estoy haciendo esto así, ¿cierto? Uno se encuentra constantemente con los estudiantes en investigaciones que no, profe, es que eso no me está dando lo que yo quiero que me dé. Pues es que esa es la respuesta. O sea, eso no le va a dar lo que usted quiere que le dé. La respuesta va por otro lado. Pues entonces intentemos buscar cuál es ese por qué. Creo que es importante como tener esa curiosidad también todo el tiempo. Yo creo que hay una palabra que puede estar subutilizada o malgastada, deteriorada, y post-COVID mucho más. Pero creo que la resiliencia es un valor que nos hace entender o comprender que efectivamente el fracaso no es fracaso, sino una oportunidad, ¿cierto? O sea, siempre de cualquier error o cualquier tropiezo hay la posibilidad de pararse y seguir, y seguramente transformado o revolcado, pues como decimos acá. Yo creo que aquí hay una particularidad, y para nosotros es muy importante, y yo también se lo digo mucho a mis estudiantes, y lo conversamos mucho digamos que en ambientes reflexivos, y es que hay ventajas de ser latino, y yo creo que esa es una, ¿cierto? Es decir, aprender a vivir en el caos también es una manera de transitar la vida. Sí, aquí yo me colé también metiendo la cucharada. De acuerdo con Lina, yo no estaba pensando el fracaso como preparémonos para soportar el fracaso, sino recuerden que el diseño es iterativo, no hay fracaso. Es iterativo. Entonces es más bien, queridos estudiantes, prepararnos para el pensamiento flexible, prepararnos para precisamente esa plasticidad, la flexibilidad, como lo estaba mencionando. Y también, pues, cuando decimos que la resiliencia, no, pues es que esto es parte también de nuestras competencias y en las que nosotros nos vamos fortaleciendo. Entonces, gracias por la pregunta, porque nos das la oportunidad precisamente de el diseño. Yo lo digo así, lo resumo en esto: el diseño es iterativo. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos. Yo tengo una última pregunta para Edgar, porque hicimos este panel pensando en cómo podíamos hacer algo útil para su investigación. ¿Qué te pareció? Bueno, yo creo que salió muy bien. Hay algo, ahí sí no hubo fracaso. No, pero creo que tiene que ver con esa naturaleza donde todo se revuelve, y cuando realmente hablamos con tranquilidad, con sinceridad, sin poner como un argumento por encima de otro,
es que realmente esas reflexiones toman fuerzas, toman tracción hacia esas acciones futuras, ¿no? Entonces, quizás quienes escuchan este episodio, quienes están aquí en el auditorio, se puedan llevar de este panel algunas cosas que les van a traer acciones y asimismo reflexiones y asimismo acciones futuras y así. Muchísimas gracias. Gracias por estar acá. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y LinkedIn y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.